Amados, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Desde la Iglesia Cristo para las Naciones en Canberra traemos el mensaje de la palabra en esta mañana y la lectura principal la vamos a tener en Filipenses, el capítulo número 3. Y el tema del cual vamos a hablar es creciendo en el amor y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribió lo siguiente, capítulo 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vamos al versículo número 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, te damos gracias que tu siervo Pablo dejó un ejemplo para todos nosotros, y era de seguir creciendo en el amor de Cristo, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Por eso, Señor, con humildad te pedimos que también nos ayudes a nosotros a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Amén. Con la meditación, aquí vamos a ver 3 puntos. El primer punto es que Pablo vio la necesidad de seguir creciendo en el amor y conocimiento de Jesucristo. Punto número 2, vamos a ver que Dios ha dado un vehículo, una forma, una herramienta para que el mundo pueda conocerle. Y punto número 3, para nosotros como creyentes, que Dios nos ha dejado para que podamos crecer en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Número 1, Pablo es un ejemplo para nosotros porque a pesar que todo lo que él había hecho en la obra del Señor, él se dio cuenta que el amor de Cristo, las riquezas que están en Cristo, no alcanza nuestras vidas material normal, no alcanza para conocerle, y él deseaba de conocer aún más a su Salvador, a su Señor. Y ese es un ejemplo para nosotros que debemos tener el mismo deseo de proseguir a la meta, proseguir como dice el versículo 8, llegar a perderlo todo, a tener ese sentir en nosotros de perderlo todo por la excelencia del conocimiento de Cristo, de tener todo por basura simplemente para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente pensamiento. Dios ha dado el vehículo o ha proveído una herramienta para que el ser humano pueda conocerle. Y vamos a abrir las Escrituras en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo 1. Este es un pasaje muy hermoso. Capítulo 1, verso 16, dice el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En los siguientes versos vamos a ver la herramienta que Dios dio a la humanidad para conocerle. Verso 18. Porque
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el verso 21 pone cómo recibió el mundo esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Que Dios mostró su poder, Dios mostró su deidad, su magnificencia a través de la creación. Y el mundo, el ser humano caído en pecado, simplemente ignoró eso. Y por haber ignorado la presencia de Dios en la naturaleza, el sello de Dios en la naturaleza, dice que su corazón se volvió en tinieblas. El verso 21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, la salvación del ser humano, el conocimiento para salvación, no es suficiente a través de lo que vemos en la creación. Por eso el apóstol en el verso 16 y 17, él dice lo siguiente, que no se avergüenza del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios que es proclamada, que Cristo dio su vida por nosotros, pero en sí es la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra, es el mensaje de Dios. O sea, para conocer a Dios, para entender a Dios, debemos ser iluminados por el poder bendito de la palabra del Señor, las Escrituras. Como dice el apóstol, el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, su creación para conocerle, y no le conocimos. Pero en su gran misericordia, Él lo que ha hecho, ha enviado a personas a proclamar su palabra, su mensaje, las palabras de los profetas, que son el Evangelio, las buenas nuevas que Cristo vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Y llegamos ahora al punto 3, que es el que nos interesa a nosotros para crecer en el conocimiento y en el amor del Señor Jesús. Y si tiene su Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. En el capítulo 5, los judíos se quejan contra Cristo porque dice, tú das testimonio de tú mismo. Y Cristo les recuerda que fue Juan el Bautista que había dado testimonio de él. Pero él dice algo muy importante para nuestra enseñanza desde el versículo 37. Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Versículo 39 es como un mandamiento. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo nos está diciendo aquí que la palabra de Dios, las Escrituras, lo escrito por los profetas, dan testimonio, explican, muestran acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y al principio del verso donde dice escudriñad, la palabra escudriñad da la idea de investigar,
buscar, examinar. Pienso que en este tiempo es difícil para el creyente crecer porque hay muchas distracciones en diversiones, distracciones en la parte de los avances científicos, y a veces nos olvidamos que lo más básico para conocer al Señor es su palabra bendita. Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si vamos unos versículos más atrás en el libro de San Juan, en el capítulo número 1, verso 45, hay algo interesante que se dice acerca de Cristo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nuevamente otro pasaje donde nos explica que ya se había escrito de Cristo. Moisés había escrito en la ley acerca del Señor Jesús. Los profetas habían escrito acerca de Jesús. Y todas estas cosas han sido escritas para que nosotros comencemos a tener un entendimiento, comencemos a tener un crecimiento intelectual y también espiritual en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo reitera después de que Él resucita de los muertos. Él deja algo pequeño en este pasaje que vamos a leer en San Lucas, pero importante para nuestras vidas. Él nos muestra el testimonio de las Escrituras. Lucas capítulo 24, vamos a leer el pasaje que muestra a los dos discípulos caminando en Maús, que iban a su aldea. Jesús se une a ellos y estos dos discípulos le dicen a Jesús: ¿no has escuchado lo que ha sucedido aquí en Jerusalén, de cómo mataron a nuestro líder? Y dice: no he escuchado. Y entonces ellos le empiezan a explicar a Cristo. Por supuesto, Cristo sabía. Entonces Jesús le dice algo, una reprensión en el verso 25. Así como nos reprendió en San Juan capítulo 5, que dice: escudriñad las Escrituras. Aquí en el verso 25, en el capítulo 24, lo mismo, una reprensión. Y dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces hemos visto en estos pasajes, Pablo, él quiere crecer en el amor, quiere crecer en el conocimiento, en el supremo llamamiento de Jesucristo. Hemos visto el punto 2, que Dios mostró a la humanidad de su poder, de su majestad, de su deidad a través de lo creado, y el mundo simplemente rechazó ese conocimiento. Y Pablo nos dice que él no tenía vergüenza de declarar el Evangelio, porque él sabía que era el poder de Dios para salvación, para todo aquel creyere. Y hemos concluido que el Evangelio es la palabra de Dios promulgada, la palabra de Dios predicada. Son los escritos que nos han sido legados hacia nosotros. Y dice que al escuchar, la palabra dice que al escuchar el mensaje de la cruz, algo sucede en el corazón del ser humano, que Dios ilumina por medio de su palabra el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Jesucristo nos recuerda en San Juan y en Lucas que para nosotros crecer en el conocimiento de Él, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y como dice en el San Lucas, dice:
tenemos que creer, no tenemos que ser tardos de corazón, sino creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, este es el mensaje de hoy día, amados. Sigamos creciendo, sigamos extendiéndonos hacia adelante al supremo llamamiento de Dios, como dice San Juan y como dice San Pedro, dice, a quien amáis sin haberle visto. Y nos gozamos en eso, ¿no es cierto? Amamos al Señor Jesús sin haberle visto, porque por su Santo Espíritu Él sigue obrando en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la meditación de tu palabra, Señor. Y Padre eterno, que podamos a través de la semana seguir meditando, escudriñando, descubriendo, observando, Señor, todo lo perteneciente a tu Hijo Jesús que tú nos dejaste escrito. En Cristo Jesús oramos. Amén.